Capítulo 15. Inspiré hondo intentando aclararme las ideas. No podía dejarme engañar por los ardides de Philip, como tantas otras mujeres antes que yo, ni aun cuando me pareciera inevitable. Mi lealtad para con mi hermana era más importante que la atracción que sentía. Sí, eso es todo. Me obligué a mirarlo a los ojos mientras pronunciaba esas palabras para que creyera que eran ciertas. Una sombra cruzó por delante de sus ojos y entonces levantó la mirada y la fijó en algún punto por encima de mi cabeza. Me di cuenta de que en su interior se estaba librando una lucha importante y me quedé mirando un músculo que vibraba en su mandíbula apretada. Finalmente apartó su mano de mi barbilla y se alejó de la pared. Mis manos cayeron a los lados cuando di un paso atrás. A pesar de haberme negado a sucumbir a mis sentimientos, no pude evitar percatarme de lo guapo que estaba con las mejillas encendidas y aquella mirada ardiente. Cuando se atusó el pelo, me resultó imposible no seguir el movimiento de su mano con la mirada y preguntarme cómo sería hundir mis dedos en su cabello. «Muy bien», dijo con la voz más calmada, pero aún algo severa. «Si le importo lo más mínimo, ya sea como amigo o incluso solo como su anfitrión, no vuelva a marcharse de ese modo. No haga que me preocupe sin necesidad». «No lo haré», admití con la voz temblorosa. «Lo prometo». Tenía que apartar la mirada de él y la fijé en Meg. Había ido allí con la intención de hacer algo con ella, pero ahora era incapaz de recordar el qué. Allí hacía demasiado calor. El espacio resultaba demasiado pequeño y Philip era demasiado... Philip. «El mozo se encargará de ella», resolví en tono firme, pero amable. Agarró mi cartera y con un gesto me indicó que saliera yo primero. El sol poniente proyectaba haces de luz dorada entre los árboles y dejaba la mayor parte de la superficie al amparo de las sombras y de la luz azulada de la oscuridad creciente. Cuando salimos del establo, inspiré hondo. Mucho mejor. El aire fresco del exterior me despejaría la cabeza y el corazón y borraría la carga de emociones que había entre Philip y yo. Sentía que algo grave y tenso se interponía entre nosotros. El silencio se había vuelto incómodo y no estaba habituada a ese tipo de sensaciones con él. Estaba acostumbrada a sentirme a gusto y en confianza, no a estar tensa e incómoda. ¿Acaso nuestra relación era solamente tan frágil como para arruinarse en un solo día? No importaba cuánto hubiese aleccionado mi corazón sobre la necesidad de destruir mi amistad con Philip. Me sentía aterrorizada ante la mera idea de que ya hubiese ocurrido. No estaba lista. Aún no había mentalizado del todo a mi corazón para que aceptara aquel cambio. Además, Cecily aún no había llegado. Eché una mirada furtiva en su dirección y descubrí que me observaba con una expresión pensativa. «¿Qué ha hecho hoy?» «Oh, he estado pintando. ¿Y usted?» «Nada de nada. He pasado el día entero en la biblioteca pensando en usted». Cuando levanté la mirada movida por la sorpresa, me guiñó un ojo. Me sentí tan aliviada que me eché a reír. Estaba coqueteando conmigo, como siempre había hecho. No tenía por qué cambiar. Al menos, aún no. Ya lo expulsaría de mi corazón cuando llegara Cecily, pero por ahora disfrutaría del momento. «Eso no es cierto», rebatí, pues así era como jugábamos entre nosotros. «Se lo merece por intentar cambiar de tema. ¿Puedo ver lo que ha pintado?» Cuando vacilé me dedicó aquella sonrisa a la que era incapaz de resistirme. «Por favor»,
quiero ver al causante de mi preocupación. Le miré enfadada. Eso no es justo. Ya, pero sí efectivo al parecer, concluyó. Se detuvo y se volvió hacia mí. Philip era de lo más persuasivo. Suspiré derrotada. Le arrebaté la cartera y saqué el cuadro. Vacilé al tendérselo, ansiosa por ver su reacción. Observé su rostro con detenimiento y no me decepcionó. Su reacción inmediata fue una mezcla de sorpresa y aprecio. Su siguiente expresión escapaba a toda definición. No fui capaz de dar con una palabra que reflejara la emoción que vi en sus ojos cuando se volvió hacia mí. Lamento decirle que no puedo devolvérselo. Menudo cumplido. Gracias, dije esbozando una sonrisa. Alargué la mano para recuperar la acuarela, pero él se alejó de mí. Hablo en serio. ¿Qué quiere por él? Estaba convencida de que me estaba tomando el pelo. Sin duda. No está en venta. Hice ademán de quitárselo, pero se lo escondió detrás de la espalda y me obsequió con una sonrisa burlona. Al parecer estaba disfrutando mucho con nuestro nuevo juego. Me quedé mirándole con aire pensativo. Consideré la opción de arrebatárselo de un tirón, pero decidí que lo más probable era que mi plan no funcionase. Me sonrió con engreimiento. Ahora sí que pensaba intentarlo. Alargué la mano hacia su espalda, pero con un rápido movimiento me rodeó la cintura con un brazo, mientras con la otra ponía a salvo el cuadro detrás de su espalda. Su abrazo repentino, así como el calor de su cuerpo junto al mío, me pillaron desprevenida. Me aparté de él enseguida y Philip me soltó. ¿No pensaría de verdad que esta maniobra iba a funcionarle?, preguntó sonriendo. No, pero pensé que valía la pena intentarlo. Sí, definitivamente ha valido la pena, observó con una mueca maliciosa que me hizo sonrojar. ¿Qué le parecería hacer un trato? Su pregunta despertó mi curiosidad. ¿Qué tipo de trato? Eso lo dejo en sus manos. ¿Qué desea? No había ni rastro de insinuación en su voz, si bien sus ojos me dejaron claro que tenía ante mí un sinfín de posibilidades. Mi rostro enrojeció y de pronto me sentí cohibida. Dichoso don Juan. Entiendo por su sonrojo que le da vergüenza pedírmelo. ¿Ayudaría si lo adivino? Sabré cuál es la respuesta correcta por la intensidad del rojo de sus mejillas. Me resultó imposible no reírme. Es usted incorregible. Tendí la mano para recuperar el cuadro, pero él negó con la cabeza. Al parecer, no pensaba rendirse aún. ¿Qué me dice de Meg?, propuso. Sus palabras me sorprendieron. No puedo aceptarla. ¿Por qué no? Es un caballo, Philip. Por eso. Vale mucho más que mi cuadro. No para mí. Es absurdo. No podría aceptarla, dije sacudiendo la cabeza. Entonces otra cosa. ¿Pero por qué ese interés? No me haga esa pregunta. Solo dígame el precio. Aunque había acompañado aquellas palabras de una sonrisa, sus ojos brillaban con una inconfundible determinación. Dejé escapar un suspiro. Philip era implacable cuando se empeñaba en algo. En realidad solo deseo dos cosas, y no puede darme ninguna de ellas. Así que, ¿qué sentido tiene que se las diga?
Volví a extender la mano, pero él la ignoró. Quiero saber cuáles son. El juego había acabado y había sido reemplazado por una determinación absoluta. Muy bien, accedí, aún consciente de que no cambiaría nada. Quiero que mi padre vuelva a casa y quiero recuperar el relicario que me quitó el salteador de caminos. Dentro guardaba un retrato de mi madre. No sin pesar atisbé como un brillo triste se apoderaba de sus ojos. ¿Lo ve? No puede darme ninguna de las dos, por lo que insisto en recuperar el cuadro. Me estudió en silencio durante unos minutos. Luego volvió a mirar la acuarela. De pronto me sentí transparente, como si estuviera echando un vistazo a lo más recóndito de mi corazón, y tan vulnerable que tuve la sensación de que me hacía más pequeña. Parece que hemos llegado a un impasse, pues no puedo renunciar a él. Me dirigió una mirada llena de especulación. Tengo una idea. ¿Qué le parecería colocarlo en un lugar donde ambos podamos admirarlo hasta que acordemos un precio? ¿En la biblioteca? Adiviné. Suspiré al ver la sonrisa que me dedicó. Muy bien, pero si no nos hemos puesto de acuerdo en el precio antes de mi partida, me lo llevaré conmigo y tendrá que renunciar a él sin pelear. Está bien. Accedió con una sonrisa con la que me dejó claro que pensaba ganar. Sin embargo, aquella contienda no la ganaría. Había volcado mi corazón en aquella pintura y no pensaba dejar que se la quedara. La mañana siguiente transcurrió como las demás mañanas que había pasado en Edenbrook. De nuevo me reuní con Philip en los establos para nuestro habitual paseo a caballo. De nuevo su caballo ganó al mío en una carrera. Y de nuevo charlamos y reímos mientras caminábamos juntos de vuelta a la casa. Pese a todo, tenía la sensación de que lo que hacíamos no era parte de nuestra rutina, sino el último acto de una obra cuyo telón bajaría esa misma tarde con la llegada de Cecily y Luisa, acompañadas de William y Rachel. Nada volvería a ser igual. La melancolía se apoderó de mí mientras me cambiaba de traje, y decidí quedarme en la habitación en lugar de bajar a desayunar. Intenté encontrar consuelo en la pintura. Mientras hacía un esbozo de las vistas de mi ventana, traté de persuadir a mi corazón de que no valía la pena afligirse por perder algo que tan solo había disfrutado durante una semana. Solo se trataba de un paseo matutino a caballo con un amigo. Nada más. No obstante, cada vez me costaba más engañar a mi corazón, que me acusó de mentirosa. Observé mi esbozo con el ceño fruncido. Sin duda mi corazón era más débil que mi mente y mi voluntad. Solo tendría que ejercer más control sobre él. Había aprendido a obedecerme después de pérdidas más grandes que esta, y volvería a hacerlo. Alguien llamó a la puerta interrumpiendo mis pensamientos. Era un sirviente que venía a informarme que tenía una visita. La noticia me pilló por sorpresa. Me arreglé rápidamente el peinado y bajé las escaleras. ¿Quién podía ser? Me detuve a la entrada del salón y me extrañó encontrar allí a Philip, pues se suponía que debía reunirse con su administrador. También me sorprendió la mirada veloz que me dirigió Lady Caroline, como si intentara adivinar mis sentimientos solo con aquella mirada. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que no conocía a mi visitante. Tenía el cabello rubio y lo tenía peinado al estilo Brummel. Las puntas del cuello de su camisa le llegaban hasta los pómulos. Su chaleco era algo atrevido, aunque de buen gusto. Y conté 3 dijes. Se movía con una seguridad y una elegancia que me impresionaron. ¿La señorita Daventry? Se dirigió a mí haciendo una reverencia elegante. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Belfort. Thomas Belfort.
Tomé asiento al lado de Lady Caroline y él lo hizo enfrente de mí. Philip permaneció de pie detrás de él, cerca de la ventana. El señor Pfeffer llevaba en la mano un libro y me lo tendió. Por favor, discúlpeme por la osadía de haber venido a visitarla sin haber sido presentados, pero me encargaron que le hiciera llegar este libro y me dijeron que era de vital importancia que usted lo tuviera. Abrí el libro movida por la curiosidad y eché una ojeada a su contenido. La señorita Daventry es hermosa y singular, y tiene unos ojos de un color sin igual. Cerré el libro en el acto. Eran los poemas del señor Whittles. El señor Pfeffer esbozó una sonrisa. Mi tío, el señor Whittles, me encomendó la tarea de presentarle este poemario que él mismo le había dedicado. Ese caballero debía de ser el sobrino que el señor Whittles había mencionado el día de mi partida. Ya veo. Observé. Carraspeé algo avergonzada. ¿No pensaría que yo alentaba las atenciones de su tío? ¡Qué humillación! Gracias, señor. Espero que no haya tenido que desviarse de su camino para entregármelo. Añadí. No mucho. Aunque la distancia no me habría detenido. Confieso que me complace conocer al objeto de semejante éxtasis. Hizo un gesto en el aire como si apuntara hacia unos ángeles invisibles. Se me encendió el rostro. Ojalá Philip no estuviera escuchando la conversación. Se había vuelto hacia mí con una mirada risueña y llena de curiosidad. Sin duda lo utilizaría para tomarme el pelo más tarde. Lamento que se viera obligado a escuchar su poesía. Intenté detenerlo, pero me resultó imposible. El señor Pfeffer se echó a reír. Su risa me resultó agradable. La creo, pero no puedo culpar a mi tío por su buen gusto, aunque su poesía no sea de lo mejor. Sus ojos brillaron con admiración y mi sonrojo se negó a desaparecer. Maldije mi escasa habilidad para sentirme cómoda cuando hablaba con jóvenes apuestos. Desde luego ese caballero lo era, aun cuando de una forma distinta a Philip. Ese debía de ser el tipo de hombres que frecuentaba Cecily en Londres todos los días. El tipo de hombres con que mi abuela quería que me sintiera cómoda y aprendiera a coquetear. El señor Pfeffer se inclinó hacia mí. Dígame, señorita Daventry, ¿piensa asistir al baile público que tendrá lugar el viernes por la noche? Volví la cabeza hacia Lady Caroline, que asintió con un ligero movimiento de cabeza. Sí, creo que tenemos previsto asistir. Le confirmé a continuación. ¿Y baila de la misma forma encantadora que se ruboriza? Me soltó con una sonrisa maliciosa. Lancé una mirada a Philip. Parecía el tipo de cumplido que él haría, y pensé que apreciaría el estilo del señor Pfeffer. Sin embargo, le estaba mirando con los ojos entrecerrados y los labios apretados. Estaba claro que no le gustaba ese joven. ¿Pero qué se había creído? ¿Que él era el único hombre sobre la tierra que podía coquetear conmigo? Obsequié al señor Pfeffer con una sonrisa. Vi en ello un desafío, aunque no habría sabido decir por qué. No tanto, aunque sí más gustosamente. El señor Pfeffer se rió como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Mi sonrisa se ensanchó al darme cuenta de que acababa de coquetear por primera vez en mi vida. Era una experiencia emocionante y no del todo desagradable. ¿Me concederá entonces el honor de bailar conmigo los 2 primeros bailes?, solicitó. Estuve a punto de volver a mirar a Philip, pero me detuve. Él no me había pedido ningún baile, por lo que mi respuesta no le concernía. Sí, por supuesto. Me sentía poderosa. Un joven apuesto quería bailar conmigo.
No con Cecily, conmigo. El señor Belfort me correspondió con una sonrisa. Luego se puso de pie y se disculpó por no poder quedarse más rato. Estoy deseando que llegue el viernes. Dicho esto, hizo una reverencia y se marchó. Lady Caroline se volvió hacia mí, y luego hacia Philip, que seguía contemplando ceñudo por la ventana la partida del señor Belfort. Bien, si me disculpan, tengo algo que hacer, dijo poniéndose en pie de golpe. Salió con presteza del salón y cerró la puerta con firmeza tras de sí. Apenas me di cuenta de su partida. Mientras acariciaba la tapa de piel de mi libro de poemas, sonreí para mí misma. ¿Así era como se sentía Cecily cuando hablaba con los hombres? ¿Se sentía así de fuerte y poderosa? No podía culparla por coquetear sin parar ahora que yo misma había probado el efecto que tenía sobre ellos. Levanté la vista cuando Philip se apartó de la ventana y vino a sentarse a mi lado en el sofá. ¿Puedo?, preguntó tendiéndome la mano. Le entregué el libro y él lo abrió por la primera página. Se aclaró la garganta y leyó el primer poema en voz alta. Me maravilló descubrir que su voz armoniosa y familiar podía conseguir que hasta un poema del señor Whittle sonara bien. Me pregunté qué sería capaz de hacer con un poema bien escrito. Mis ganas de sonreír desaparecieron junto con aquella sensación de poder. Sin ellas me sentí desanimada y regresé al estado lacrimoso contra el que había estado luchando un momento antes. Philip pasó de página y leyó otro poema. Al observar su perfil, tan familiar, recordé el suelo del vergel cubierto de las manzanas echadas a perder. Pensé también en las insinuaciones de la señorita Grey sobre los motivos que me habían llevado a Edinburgh. E imaginé a Cecily bailando con Philip y enamorándose de él en Londres. Me pregunté cuántos corazones habrían caído rendidos a sus pies y cuántos habría roto. Me miró de soslayo al tiempo que volvía a pasar la página. Me sorprende que nunca me hablara de ese admirador suyo, el señor Whittles. Solté una risita avergonzada. No era alguien a quien quisiera recordar. Philip levantó la vista del libro y me miró con expectación, convencido de que estaba a punto de contarle una historia entretenida. Me doblaba en edad, vestía un corsé que no dejaba de protestar y siempre llevaba los labios llenos de saliva. Parece una combinación letal, concluyó entre carcajadas. Era totalmente repulsivo. Nunca entendí por qué a mi tía parecía gustarle. ¿A su tía le gustaba?, preguntó al tiempo que enarcaba las cejas. Asentí con la cabeza. Sí, pero él era muy obtuso. Era algo imposible. Philip cerró el libro. Parece que tendrá que hacer de casamentera. Nada me gustaría más, admití encogiéndome de hombros. Pero nunca he sabido cómo hacerlo. Philip me observó un momento. Ya sé. Escríbale a cada uno una carta de amor como si fuera de parte del otro y espere a ver si salta la chispa. Una carta de amor. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Porque sabrá escribir una carta de amor, ¿verdad?, preguntó esbozando una sonrisa. Por supuesto que no, respondí en tono de mofa. ¿Qué es eso de por supuesto que no? ¿No cree que algún día pueda tener que escribir una? Me encogí de hombros intentando parecer indiferente, pero por dentro me sentía muy avergonzada. Nunca lo había pensado. Entonces yo le enseñaré.
aunque hay algo que me tiene intrigado. Sonrió con picardía. ¿Alguna vez le han enviado una carta de amor? No, admití sonrojándome, a menos que cuenten los poemas del señor Whittles. Yo no los contaría. Su mirada se volvió provocativa y sus labios esbozaron una sonrisa. 17 años y nunca ha recibido una carta de amor. No puede ser. ¿Quiere que le escriba una a Marianne? Lo miré con el ceño fruncido. ¿Disfrutaba tanto azorándome? No, gracias, respondí enérgicamente. ¿Por qué no? Susurró acomodándose de lado en el sofá para que estuviéramos cara a cara. Me apresuré a recordarme una serie de aspectos característicos de Philip. Por un lado, era un don Juan incorregible que disfrutaba viendo cómo me sonrojaba. Por otro, acostumbraba a robar corazones en los que no tenía mayor interés. Me estaba tomando el pelo, como siempre. No se trataba de nada más. Sabe que me iré si me toma el pelo en demasía, le advertí. Hizo girar el libro en sus manos y concentró su mirada en él en lugar de enfrentarse a mí. ¿Por qué cree que pueda estar tomándole el pelo? Puse los ojos en blanco. Experiencia. Dejó caer el libro con suavidad sobre la mesita y se volvió hacia mí apoyando un brazo en el respaldo del sofá. Pero Marianne, yo siempre hablo en serio cuando se trata de asuntos del corazón. Seguía sonriendo. Si bien su mirada había adquirido un cariz serio. Era una de esas ocasiones, siempre inesperadas, en las que tenía la sensación de que las burlas de Philip no eran más que una fachada. Una fina máscara para ocultar unos sentimientos más profundos que solo podía intuir. Estudié su expresión sin mucho éxito. En muchos aspectos, aquel hombre seguía siendo un misterio para mí. Quizá nunca llegara a atreverme a escribir una carta al señor Whittles haciéndome pasar por mi tía, pero estaba intrigada. Quería descubrir ese lado de Philip que sabía cortejar a una dama, escribir una carta de amor y leer un poema consiguiendo que algo se derritiera en mi interior. Quería conocer la faceta que Cecily conocía. Era peligroso y probablemente también muy estúpido. Sin embargo, solo me quedaban unas horas antes de que todo cambiara, y sabía que nunca volvería a presentárseme esa oportunidad. Muy bien, accedí. Me sentía muy nerviosa. Puede enseñarme. Al fin y al cabo, quizá me resulte útil en el futuro. Philip esbozó una sonrisa. Se puso en pie y se dirigió al escritorio situado en un rincón, donde consiguió una pluma, un tintero y algunas hojas de papel. Lo llevó toda a la mesa redonda en la que habíamos jugado a las cartas con el señor y la señora Clampett la noche anterior. No aprenderá nada de nada si se queda ahí sentada. Venga aquí. Me acerqué a la mesa y él me ofreció una silla. Luego desplazó otra para situarla a mi lado y tomó asiento a su vez. Echó un vistazo a la puerta cerrada del salón. Philip era siempre muy cuidadoso con que las puertas estuvieran abiertas cuando nos quedábamos solos, si bien en esta ocasión no hizo ademán de abrirla. Los latidos de mi corazón se aceleraron y el nerviosismo empezó a extenderse por mi cuerpo. Estaba sentado a tan escasa distancia de mí que me llegaba una combinación de aromas distintos, a jabón, a ropa limpia y a algo que olía a tierra, como la hierba después de una tarde de lluvia. Pensé que su olor me recordaba a los rayos de sol y a un cielo azul. ¿Preparada para una clase de romanticismo?, preguntó con un brillo pícaro en los ojos.